for her? Number 4. Hello, everyone. Me tengo que poner esto, ¿no? Sí, estás en el número 4. ¿Puedo hablar o está...? Ya te digo. No, es para que pidas como... Estamos en las redes sociales al aire. Ok, estamos como en las redes sociales al aire y ellos... Something is happening here. We have a virus. V. Something is going down and upside down. I don't know what is going on here. It's like What the heck? I don't say that. We are live. This one is my B. Sorry. When you see me saying that B is him. What happened? I don't know. It seems it's like a virus, no? I don't know. It was weird. It's not my fault. Vamos a entrar al aire así como que abruptamente porque llegué retarde. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy seguimos con mi tema en especial y ese tema que les traje la semana pasada que estábamos hablando de la Corte Internacional Penal y por qué había ese interés de que Venezuela o llevaran la situación de Venezuela, porque realmente no están denunciando a Venezuela, están denunciando al gobierno venezolano frente a la Corte Internacional Penal. Y eso ha hecho o se hizo con la razón de llevar a conocimiento de la comunidad internacional lo que ha sucedido con o lo que está sucediendo hoy día en Venezuela con la situación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. La idea del programa de hoy es que la situación quede clara desde el punto de vista de información, y traje a una persona que nos ayudara en el tema, que además para mí es una persona supremamente especial porque considero que además de conocer el tema, trabaja con esa pasión así como yo y que no le importa decir lo que es delante de quien es, o sea, así que tiene la línea de trabajo para mí y la puedo llamar que es como una activista de los derechos humanos venezolana a quien me quito el sombrero, la respeto mucho, la escucho mucho y además de escucharla siempre tiene algo que aportarme, nunca me dice algo nunca me cuenta algo que no tenga una razón y una base legal y que viene de una situación real. Y eso se llama confianza. Muy buenas tardes, Alexandra, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Angélica, de verdad, por tu invitación. El día de hoy es que la semana pasada, yo sé que tú me sigues en las redes sociales y que viste mi programa, y yo quería traer al tintero, y siempre hablo de inmigración, pero toda esta situación de lo que está viviendo Venezuela al fin y al cabo va a repercutir en el tema central de este programa, que es derecho migratorio, porque digamos que dentro de la comunidad en la cual trabajamos, yo puedo decir que en este momento el 40% de mis clientes son venezolanos, pero estamos enfrentándonos a varios fenómenos. El primero es venezolanos con toda la, digamos que toda la potestad para ser residentes temporales dentro de Canadá y que están terminando algunos sus carreras, o algunos están contratados por empresas multinacionales acá y se vence el pasaporte y quedamos, voilà,
en un problema y en un limbo jurídico en donde hasta ahora, y gracias al que está allá arriba que siempre me acompaña, he podido sortearlo y tratar de que hasta el momento con todos los clientes que tenemos hemos podido llevarlos al final con una respuesta. Pero ¿qué pasase si después del tiempo que el gobierno nos da, el venezolano se queda sin pasaporte porque el pasaporte se demora por años luz, o por la razón que sea, no lo tiene? Es el primer fenómeno. El segundo fenómeno son el alto nivel de negaciones de las residencias temporales, cualquiera que sea su forma, ya sea de visitante, de estudiante o de trabajador. Pero todo esto viene de la descomposición socioeconómica del país a partir de... yo sí le voy a decir, para mí es un régimen, el régimen dictatorial, llámese disfrazado, y no me importa lo que me digan en las redes sociales, disfrazado de un comunismo inventado, porque ni siquiera tiene las raíces reales de lo que es el comunismo y el socialismo como doctrina, y hemos visto que como dogmas han fallado a través de la historia del siglo XX y siglo XXI, fueron estructuras sociales que fallaron y que nunca pudieron llegar hasta a donde se suponía en ese ideal de Marx en su momento llegó. Así que eso no es ni siquiera comunismo, es un disfraz y un discurso populista de algunos tontos que se creyeron en la pasión de un amor. Traje el tema a mi programa porque quería que la gente entendiera que nosotros, los ciudadanos de a pie, los que caminamos por la calle, ¿qué podemos hacer cuando hablan de que a Venezuela, y yo siempre corrijo, no es a Venezuela, es al gobierno venezolano en poder hoy, lo quieren presentar frente a la Corte Penal Internacional? Recuerden, amigos, que hablábamos que la Corte Penal Internacional es un organismo único que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial con la única intención o con miras a que se previeran y hubiese un medio de justicia y de proceso jurídico para aquellas personas que fuesen acusadas y que se encontraran sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad. No sé si Alex nos puede explicar qué es un crimen de lesa humanidad. Bueno, mira, estos crímenes están especificados dentro del Estatuto de Roma. Generalmente son crímenes que están relacionados con violaciones masivas de derechos humanos, que puede ser la tortura sistemática, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, genocidio. Todo ese tipo de acciones que se toman en contra de ciudadanos indefensos que generalmente vienen por gobiernos totalitarios que están violentando sus mismas constituciones y que a final de cuentas están violentando el Estado de Derecho individual de un ciudadano. Abuso de poder, asesinato, muerte, todo ese tipo de cosas como el genocidio de Ruanda, como lo que pasó en los Balcanes, lo que pasó con el juicio de Milosevic, o sea, todo ese tipo de cosas que son persecuciones, pueden ser por índole político o por índole religioso sobre una buena parte de la población. Lo que en resumidas cuentas, y lo que Ale nos está explicando, es que son todos aquellos crímenes en donde bajo la entidad de un poder, ya sea por el poder respaldado por el Estado o por el poder de las armas, un grupo determinado comete atropellos contra los civiles de una nación o de un Estado, y que esos atropellos están basados en el poder que estas personas pueden ejercer, ya sea por el poder de facto que tienen o el poder jurídico que tienen a través del ordenamiento jurídico que se está dando en un Estado de Derecho. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué es este rollo de llevar a Venezuela? Yo repito lo que dice la gente en vez de decirlo como es, de llevar al gobierno venezolano a la Corte Internacional Penal. Explícanos cortico. Bueno, mira, primero hay que definir que Venezuela no es un gobierno, es una narcodictadura. Tú como eres de Colombia, no era lo mismo lo que tuvieron que pasar los gobiernos de Colombia combatiendo a Pablo Escobar Gaviria, a lo que nosotros tenemos a Pablo Escobar Gaviria presidiendo el gobierno de Venezuela. Nosotros tenemos un narcoestado que tiene a su vez asociaciones con organizaciones en el terrorismo internacional
bien sea ETA, Hamas, Hezbollah y todo ese tipo de grupos extremistas. Voy a hacer aquí de abogado del diablo aquí. Y entonces, el gobierno venezolano fue elegido. Es un régimen, no es un gobierno. Bueno, pero vamos a hablar desde el punto de vista constitucional, aunque hayan habido violaciones de todos los principios jurídicos y legales que están constitucionalmente consagrados en Venezuela. Fue un país, entre comillas, abro y cierro comillas, que fue el gobierno que está en poder fue elegido a través de una elección que se supone, como las elecciones cubanas, que se supone que fueron legítimas y fue un gobierno que fue elegido legítimamente. No existe en este momento un proceso legal en donde se diga o un cargo o una investigación legal en donde se haya sentenciado al gobierno, al jefe del gobierno o a la persona que está en el gobierno como un narcotraficante. 52 países, el 20 de mayo se realizaron unas elecciones fraudulentas. ¿Por qué son fraudulentas? Porque fueron convocadas por un ente que es inexistente dentro de la Constitución Nacional, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es otra cosa. El régimen venezolano ha ido modificando las leyes para ajustarlas como un traje a la medida. Entonces, a perpetuarse en el poder. Sí, para ellos irlo ajustando a sus necesidades y decir que están trabajando, entre comillas, bajo la ley, pero es una ley forjada y creada violentando la misma Constitución Nacional. Entonces, se convocan unas elecciones donde, en teoría, pues, con un show y una farsa, Maduro se autodenomina vencedor cuando hay una abstención altísima en estas elecciones, y los resultados de estas elecciones fueron desconocidos por 52 países de la comunidad internacional, porque violenta completamente la normativa jurídica dentro de Venezuela. Eso queda de que pues nosotros estamos ante un Estado fallido y ante un presidente que no es presidente porque no fue elegido bajo la normativa del país al que en teoría fue elegido, y tampoco está reconocido por la comunidad internacional o la normativa registrada ante la comunidad internacional de cuáles son los procedimientos en Venezuela para elegir un mandatario. O sea que hubo en castellano, aquí para hablarlo así clarito, una estafa, lo que hubo fue un abuso de poder para subirse para perpetuarse en el poder y manipular las herramientas jurídicas para llegar a la presidencia. Pero mi pregunta, vamos al punto. Hoy, ¿qué queremos hacer con llevar este gobierno a la Corte Internacional Penal? La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional. No es la policía del mundo. Es importante la pregunta que me estás haciendo, porque incluso dentro de Venezuela, pues es tanta la desesperación que la gente cree que una vez que se introduce la solicitud ante la Corte Penal Internacional y ellos decidan abrir la investigación, porque aún no se ha abierto la investigación, cuando se denuncia a un país, hay 4 etapas. En septiembre de 2016, Kasla Institute, que es una organización establecida en la República Checa, a través de la doctora Tamara Sujú, introduce una denuncia sobre uno de los crímenes de lesa humanidad, que es tortura sistemática. ¿Por qué tortura sistemática? Porque es el mismo modus operandi una y otra vez y otra vez y otra vez, y es el mismo patrón de a quién se le aplica esa tortura, cómo se aplica y el tiempo que se aplica, ¿no? Entonces, cuando se entrega esta última denuncia, que fue unos meses después incluso de una que introdujo el gobierno de Colombia, no sé si recordarás que sacaron a una cantidad importante de colombianos, los tiraron con todas sus cosas por la frontera de Colombia. Y otra denuncia que hicieron los parlamentarios argentinos. Esta denuncia del 16 de septiembre, específicamente sobre tortura, es la que está más fundamentada. Y esta denuncia es la que hace que en febrero de este año la fiscal de la Corte Penal Internacional decida pasar a la primera etapa, que es la etapa la etapa de preliminar abierta, ¿no? Entonces,
de esa etapa faltarían 3 más para que la fiscal finalmente decidiera abrir la investigación. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Hay 3 formas básicas de denunciar ante la Corte Penal Internacional. Está el artículo 14 y está el artículo 15. Uno de ellos habla de que un tercero o un individual puede solicitar ante la Corte que se abra una investigación, como es en el caso de Casla, como es en el caso de los parlamentarios argentinos, como es en el caso de los senadores colombianos. Ellos pasan a ser como un individual o un tercero. En el otro artículo, que es en el que se está basando la denuncia actual en la que se une Canadá, es cuando un país miembro de la Corte Penal y firmante del Estatuto de Roma denuncia a otro Estado. ¿Qué es lo que significa este procedimiento? Bueno, simplemente con la denuncia de estos ahora 6 estados, porque Francia también se suma, son 7 países ahora, lo que se hace es que se salta el tercer paso del proceso en la Corte. Y los 4 pasos son rapidito. El primero es... El primero es cuando se introduce la denuncia, se abre la investigación preliminar. Luego ellos pasan a una sala de análisis que va a generar, el segundo paso, perdón, es la investigación preliminar. Esta sala genera un informe que va a ser analizado por este tercer paso, que es generalmente el más extenso, que puede tardar de 5, 8, 10 años, donde hay una cantidad de jueces que van a revisar el informe que sale de la etapa preliminar, y ellos le van a dar ese informe a la fiscal, y entonces cuando ella va a decidir abrir la investigación en contra del país que está, o el ente que está denunciado. Ok, entonces en primer lugar se presenta la denuncia, se hace una investigación preliminar como en cualquier etapa judicial. En la tercera judicial es la investigación donde se van a determinar qué delitos se le van a imputar. Y es de cuando esos delitos se quedan, digamos que descubiertos o clasificados por este grupo de jueces, se le pasan al fiscal, que va a presentar legalmente, por llamarlo de alguna forma, la denuncia en firme con los delitos que se hayan determinado. Va a abrir la investigación. Y abre la investigación. Entonces son los 4 pasos. Apenas estamos, ni siquiera hemos comenzado. Fue aceptada la solicitud, y de hecho, digamos, esto es como ya la fiscal, cuando recibe la carta del grupo de países firmantes solicitándole la investigación, ella le informa que ya ella está en una etapa preliminar abierta, bajo el otro artículo, y que ella va a analizar la información que le están entregando, compilando estos países. ¿Para anexarla? Ella esta solicitud va acompañada del informe que hizo la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que fue evaluada por 3 abogados especialistas en el área de derechos humanos, que es el exministro de Justicia canadiense Irving Kotler. Luego tenemos a Santiago Cantón de Argentina, y está Manuel Ventura de Costa Rica. Ellos son lo que se llamó, o lo que determinaron la troika. Ellos fueron los encargados de tomar todos los testimonios, y de hecho ellos cambiaron esta etapa preliminar. Está basada en 3 crímenes dentro de la denuncia, contemplados dentro de la Corte Penal. Y ellos ampliaron con toda la documentación y toda la data que levantaron y todas las entrevistas y todas las pruebas que levantaron, lo llevaron a 7 crímenes de lesa humanidad. Que entre ellos por ejemplo, separaron la tortura sistemática de la violencia sexual, porque la violencia sexual también es una forma de tortura, pero ellos la dividieron, ¿no? Entonces, y ellos llegaron a la conclusión de que efectivamente el régimen venezolano debía ser denunciado y solicitada la investigación ante la Corte Penal Internacional. O sea, ellos, digamos,
califican dentro de todo lo que son los requisitos jurídicos de violaciones de crímenes de lesa humanidad y por eso fueron denunciados. O sea, los crímenes de lesa humanidad están tipificados después de la Segunda Guerra Mundial y han sido lo que busca o que este comité decidió, o este comité, no, ¿cómo se llama, Alex? Troika. La Troika fueron determinando es cuántos tipos de delitos de lesa humanidad se estaban dando dentro de las denuncias presentadas. Pero, ¿qué hacemos? Después de que, digamos que todo pasa y tenemos la denuncia, y la denuncia pasa y pasa a la etapa de investigación preliminar y llegamos al punto en donde hay un fiscal que está presentando cargos. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, la verdad es que para llegar a este punto en el que estamos ahorita y que finalmente 7 países aceptaron denunciar al régimen de Venezuela y todo lo que es la escala de mando del régimen de Venezuela, fueron más de 2 años de trabajo, fueron más de muchas visitas a todos estos países y muchos más países de la región, montones de reuniones con países del Grupo de Lima, con miembros de la OEA. Por supuesto, a nivel, la diplomacia es muy lenta y muchos países, lamentándolo mucho, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ellos no son miembros del Estatuto de Roma y no son, por eso es que no pueden ser denunciados dentro de la Corte Penal Internacional, pero ellos están cometiendo los mismos crímenes de lesa humanidad. Es el mismo modus operandi de lo que está pasando en Venezuela, es el mismo patrón. Lo que ha sido un trabajo de presionar y hacer conciencia a los países, porque, bueno, claro está, muchos países pueden estar cojeando de la misma pata que cojea Venezuela y tienen como cierto temor de que tú me lo corregirás como abogada, porque yo no soy abogada, yo trabajo con muchos abogados, pero no soy abogada, he tratado de aprenderme la terminología y de manejar bien los conceptos para no dar información incorrecta, pero tú sabes bien que una vez que se produce un caso y un precedente, eso sirve para ser aplicado en múltiples oportunidades. Para juzgar, sí. Es de hecho, en el sistema en que vivimos en Canadá es un sistema basado en jurisprudencias o conceptos anteriores que son pronunciados por las cortes. En este caso, eso nos sirve de jurisprudencia porque nos va a ayudar a evaluar un caso futuro. Exacto. Entonces, muchos países tuvieron mucho miedo o dudas o no quisieron sumarse a este grupo de países en denunciar a Venezuela, pese a que tienen conciencia plena y lo han reconocido. Hay otros países que, bueno, tienen sus propios problemas ahora de estabilidad, de inestabilidad dentro de sus gobiernos y pues no era como prioritario para ellos involucrarse en esta situación. Lo que tú dices que puede hacer con la gente, bueno, mira, la verdad es que esto ya es un proceso que depende absolutamente de la fiscal de la Corte Penal Internacional. El alto comisionado de los derechos humanos entregó un informe muy contundente junto con este informe de más de 800 páginas de la Organización de Estados Americanos. O sea que gran parte del trabajo de investigación que debería tener la Corte está adelantado con estos informes porque son testimonios, son declaraciones, son fotografías, son pruebas, es data confirmable y que viene de 2 instituciones muy reconocidas sobre qué es lo que está pasando en Venezuela. Ok, pero acuérdate que estamos hablándole a todos los que están afuera que no tienen ni idea y hablarles todo lo que tú y yo tenemos pasión de contarle que la OEA ha hecho. Yo pienso que la posición de la OEA ha sido bastante fuerte. Cuando pienso que a través de la historia la OEA no ha cumplido un papel muy importante a través de la historia de América como continente, pero en este instante para mí está cumpliendo un rol importante, es mi opinión muy personal. Pero para eso que están afuera, o sea, vamos a hacer esto y puede ser que el gobierno, y abro y cierro comillas, venezolano en este momento pueda ser juzgado en 7 años después de que esto termine. Mira, de repente no es tanto tiempo, porque hay mucha presión en la comunidad internacional,
en este momento, por ejemplo, la eurodiputada Beatriz Becerra está presionando mucho y otros miembros del gobierno español están presionando mucho para que España se sume dentro de los países junto con Francia, porque Francia se suma porque era como un acuerdo si Canadá lo hacía, ¿no? Y por eso la gran importancia de que Canadá haya firmado. El trabajo de Canadá llevó 2 años de venir a reunirse con el Senado, con el Parlamento, con el equipo de analistas del Ministerio de Foreign Affairs de aquí de Canadá, para explicarle todas las implicaciones y todo lo que significaba. Lo más importante que se le dijo a Canadá en muchas de las reuniones es que ellos son la democracia más estable y más representativa en el hemisferio, y es cierto. Y que ellos fueron el primer país firmante en el Estatuto de Roma. Entonces era como que ellos retomaran ese liderazgo, porque mucha gente dice, ¿por qué los Estados Unidos no firmó? Porque los Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Ellos no son miembros dentro de la Corte Penal Internacional. O sea, pero es que además de eso hay que ir un poquito más allá de la historia y vemos cómo es el desarrollo de Canadá históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, dónde estaba Canadá en ese momento y qué parte cómo jugaba. Pero eso viene con nuestra historia y nuestra reputación de ser un país que respetamos y valoramos los derechos humanos, que los hacemos cumplir dentro del país y que ayudamos a otros. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos ahí, que no sabemos que la retórica de que si hay, que si, qué podemos hacer, vamos al Parlamento, no vamos al Parlamento? ¿Qué podemos hacer yo, que soy un NN en la calle, para ayudar a mi gente de Venezuela que me duele, que caminen 7, 10 y 14 y 34 y 7 semanas para salir de Venezuela con un muchachito en la mano porque quieren irse, así sea a pie, a Colombia, a Ecuador, a Chile, a muchísimas partes? Mira, la situación de Venezuela es muy complicada, extremadamente complicada. Yo lo que le pediría a la gente es que leyera un poquito. Informarse responsablemente. Sí. Responsablemente, sí, como que siempre. Busquen buenas fuentes de lo que está pasando. Que le pregunten a los mismos venezolanos. Porque todos tenemos familias allá, tenemos amigos, y qué es el día a día de lo que nosotros vivimos con medicamentos. Muchos tenemos fundaciones y organizaciones que estamos ayudando allá en Venezuela, y no se imaginan lo que tenemos que hacer para llevar comida, medicamentos, para que la gente la operen. Es impresionante. Me consta y lo he vivido yo en carne propia, en donde estoy vinculada a algo que no voy a decir públicamente, porque lo que yo hago con mi corazón no lo saben mis manos. Entonces, pero sé que cuesta inclusive llevar anteojos, que son nada económicos para las personas que no tienen shampoo, ese tipo de cosas, porque la misma aduana busca cómo sacar las cosas que vienen por donación. Entonces es una persecución entera. Pero ¿yo qué puedo hacer para apoyar esta iniciativa y este trabajo que ustedes han venido haciendo por más de todo este tiempo que ha hecho esta doctora, que se puso el corazón en la mano, que lo está haciendo incansable? ¿Qué podemos hacer nosotros, el civil, el ciudadano de a pie, para apoyar esta iniciativa? ¿A dónde escribimos o firmamos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros hicimos una campaña de firmas que ya fueron entregadas a nivel mundial, 120.000 firmas que se entregaron justamente en la Corte Penal Internacional. Mira, o sea, yo pienso que lo más importante es hacer conciencia en todos los países donde estamos y en los ciudadanos donde estamos, y los que tenemos oportunidad y tenemos contacto con las esferas de gobierno, que son a la final los que van a dar estos pasos y van a tomar estas decisiones. Mira, que tengan empatía y que tengan conciencia entre hacer lo correcto y lo conveniente. Porque estamos hablando de seres humanos, los que están caminando por horas y los que están... La gente no se va de un país porque quiere. La gente de Venezuela se está yendo porque no... Mira, yo tengo un amigo que acaba de llegar de una organización de HIV que estuvo ahorita en Colombia, en Cúcuta. Y es impresionante como él me dice que
él estuvo entrevistándose con la gente que está durmiendo en las plazas y en la calle y que la gente le decía que se preferían hasta irse a Colombia a escarbar y comer de la basura en Colombia, porque hasta la calidad de la basura en Colombia era mejor que en Venezuela. Es un fenómeno social que de pronto conozco un poco más de frente, de primera mano, porque yo no sé si recuerdas, pero yo tengo oficina de migración en Bogotá. Sí. Para Colombia, derecho migratorio para Colombia. Y el fenómeno está en que yo pienso que es una historia, ¿no? Hubo una diáspora colombiana en los años 70 hacia Venezuela. Hoy día estamos repatriando desde el punto de vista colombiano casi hasta la tercera generación y se ha convertido también para Colombia un problema social. Pero Colombia yo creo que ha devuelto lo que recogió de lo que los venezolanos dieron hace 30 años atrás o 40 años atrás, porque tienen, los que pueden llegar pueden tener salud, permiso de trabajo, etc. Pero Colombia no puede con su propio peso y va a llegar un momento que va a colapsar. Es una situación en donde todas las personas, no solamente en Colombia, sino también en Perú, están caminando hacia Chile y es algo preocupante porque cada día la situación es más masiva. Eso que está viviendo el venezolano, ese porque pudo a pie salir, pero hay un venezolano que está adentro que no puede ni a pie, no puede montarse en un avión porque no tiene el avión, porque le niegan la visa y ahí es donde viene no tiene pasaporte. No le están dando el pasaporte y ahora con este cuento de que el pasaporte vale 2 petros, como si 2 petros fueran 2 pesos, pero bueno, estamos hablando de ese venezolano que de pronto tiene los recursos porque ahorró y tiene su dinero fuera del país y puede llegar a Canadá. ¿Qué ha dicho el gobierno, tú que estás metida ahí, qué ha dicho el gobierno sobre esta negación masiva de residencias temporales? Y cuando hablo de residencias temporales me refiero a visas de turismo, de trabajo o de estudio a venezolanos, simple y llanamente porque son venezolanos y están experimentando un problema socioeconómico en el país. Bueno, mira, ahorita nosotros estamos trabajando con eso porque uno de los problemas que tenemos en Venezuela es que en Venezuela no hay separación de poderes, pero en Canadá sí hay separación de poderes. Obvio. Entonces, a veces, siempre es positivo, pero a veces es como ponerse de acuerdo en situaciones específicas en esta separación de poderes, ¿no? Porque generalmente asuntos internacionales o foreign affairs debería estar relacionado o debería estar en comunicación con el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Más porque el sistema de ciudadanía e inmigración también trabaja con lo que es ACNUR y con lo que es el Refugee Board. Claro. Entonces, la situación de la crisis humanitaria en Venezuela, los exhortos que ha sacado ACNUR y los informes que han salido de la alta Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento masivo, porque han habido diferentes, en estos 20 años que lleva el régimen venezolano desde Hugo Chávez, ha habido 2013, 2008, 2010, ha habido varias oleadas. Lo que pasa es que ya a este punto es la gente que está saliendo como sea con lo que tiene encima, ¿no? Porque está desesperado porque se van a morir. O sea, el ciudadano promedio ha perdido 24 libras y come el 76% de los venezolanos come una vez al día. Y el 93% de los venezolanos come un día sí, un día no. Por eso, pero esa es realidad. Y va donde va el punto de vista. Ok, aquí ahorita desde Canadá. Solamente este año se incrementó el 29% de negación en esas aplicaciones temporales. Estudiante, visitante. Y la respuesta que le dan a todo el mundo, o sea, es como un sello que le ponen a todo el mundo, de que por las condiciones que están en el país, ellos no tienen la garantía de que la persona regrese a Venezuela. Esa es la última. Ellos colocan que no tienen link con el país de origen, tienen ese que la situación social... Cuando apelas, porque la mayoría de la gente se ha visto la necesidad de apelar y tener que incluso ya no tanto hacer tu aplicación online, más los fees que tienes que... Te explico, en Venezuela, por ejemplo, cuando tú vas a aplicar para venir para Canadá, no hay oficinas consulares que hagan eso, los procesos migratorios. Ahí me va a tocar meter la cuchareta un poquito y es decirles que los BAC
no son oficinas de inmigración, no son representantes del gobierno canadiense, no son personas que están estudiadas para manejar una aplicación. Entonces, ellos lo que dicen es lo que ellos saben por el manejo de la visa, pero no es real. Entonces, tengo casos en donde le hacen decir cosas a la gente que no son. Mi primer punto aquí es, 1, si estás aplicando, debes tratar de hacer la aplicación lo más precisa posible con el acervo probatorio o el respaldo de tu aplicación lo más fuerte que puedas. Y además de eso, si tienes una razón por qué venir, sustentarla bien. El problema es que a pesar de que eso existe, vamos y llegamos a una rata de negación. Desafortunadamente mi tiempo se acabó, pero los quiero dejar ahí y de pronto Alex, si nos deja, de pronto voy a decir que nos deje algo grabado y nos cuente qué podemos encontrar y lo podemos poner en el próximo programa para solucionar esta rata grande de negaciones y qué vamos a hacer con el pasaporte. El tema del pasaporte para los venezolanos, porque es una forma de cómo... Es una manera de otra agresión y de violación del régimen venezolano hacia los venezolanos que están dejando el país y prohibiéndole, o sea, cuando tú no tienes un documento de viaje, ¿no? Porque ese es el grave problema que, por ejemplo, estamos viviendo aquí en Canadá. Hay gente que puede tener su residencia permanente, pero su documento de viaje es su pasaporte venezolano. Y si consiguen un empleo donde tienen que estar entrando y saliendo de Canadá, pues simplemente no van a poder hacerlo porque no tienen documento de viaje. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana y me encantaría que de pronto nos dejes, lo grabamos o te llamo por teléfono, algo hacemos para que tú le cuentes. Hay una petición ahorita en el Parlamento sobre eso y estamos trabajando, solicitando una reunión con la comisión, con el Comité de Inmigración y Ciudadanía, justamente sobre ese punto, porque la gente tiene un estatus legal en Canadá, pero queda en un limbo encerrado en Canadá porque no tiene documento de viaje y ya está aprobado internacionalmente y por organismos internacionales que el gobierno no está dando pasaporte. Así es. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Alex. Se me fue, pero quería que preguntaran. Muchísimas gracias a todos. No les puse a Alexandra, pero déjenme ponérselas ahora y presentárselas aquí porque teníamos aquí está mi Alex. Hola. Ella es mi héroe. Gracias por venir, Alex, por acompañarnos. Gracias por invitarme, ¿no?